Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que viene siendo la presentación de derecho, este, en, en esta, en esta materia. Vamos a ver lo que es el derecho económico. En el derecho económico, vamos a ver que eh, las definiciones, los principales puntos y demás. Mucho gusto. Mi nombre es la maestra Ángela Adriana Ortiz. Y pues a partir de este viernes 14 de febrero asumo la tutoría del concurso de inicial del semestre del quinto tetramestre. Esto es muy importante, esto es muy importante porque eh, vamos a empezar con lo que son las actividades y demás. En este intervalo, pues también les informo que las actividades correspondientes a la semana 1 a la 4 ya se encuentran pues habilitadas de lo que viene siendo su fecha de cierre hasta abril, para que tengan el resto del tetramestre para ponerse al corriente. Asimismo, trabajaremos con una sesión sincronizada semanal que trae un enlace en el aula, actividad por unidad y evaluación parcial y final. Las fechas están en el botón de están en el botón que se programa. Con todo esto, quedo atento a cualquier duda o correo institucional, que se me deba de enviar y por el que nos vamos a estar comunicando. En la plataforma dice enviar mensaje y es la manera que nos vamos a estar comunicando. Será un gusto acompañarnos en esta etapa formativa y pues mucho gusto. Espero nos llevemos muy bien este semestre. Bueno, este tetra en realidad. Y empezamos con la sesión. Eh, un minuto, por favor. Creo que ya se compartió la imagen. Ok. Em, hoy analizaremos lo que es una cuestión económica en todo esto desde una perspectiva prematuramente técnica. Si escuchan algo de fondo como un perrito de más, es porque aquí hay una ventana y están pasando perros, si no los puedo detener. Este, vivimos en lo que es ciertas sociedades y demás. ¿Me permiten, por favor? Listo, ya no se escucha nada de sonido, una disculpa. Em, Vamos a ver qué son los sistemas económicos y en el derecho económico. Este, Vivimos en sociedades donde las decisiones económicas impactan directamente también en la distribución de la riqueza. El acceso a oportunidades y el ejercicio del derecho es fundamental para la sociedad. Por ello, el derecho económico se convierte en un instrumento clave para equilibrar eficiencia, competencia y justicia social. ¿Por qué creen que es de tal vitalidad esta rama del derecho? Bueno, lo vamos a estar viendo a lo largo de esta clase y pues analizándolo obviamente. Y es un sistema pues en sí económico, los cuales son sus principales modelos y como el orden jurídico mexicano articula lo que es una economía mixta que combina el mercado y la regulación estatal. ¿Qué quiere decir esto? El mercado económico actualmente se combina, o sea, anteriormente las regulaciones económicas han ido evolucionando a través de las distintas etapas del país. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente pues, no se tenían bien estipulados este tipo de márgenes y a final de cuentas se tenían lo que eran unas
premutas en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta que existen los sistemas económicos al derecho económico y que el estudio de los sistemas económicos no puede solamente, como lo dicen, desvincularse en sí del derecho. La economía determina mucho cómo se producen y distribuyen ciertos bienes y servicios. Y el derecho también nos establece las reglas que permiten que esta producción sea eh, pues, ocurrida dentro de un marco institucional legítimo. O sea, que todas las cosas que ocurren dentro de lo que vienen siendo las premutas del derecho y demás, se den de una manera ordenada, por así decirlo. Entonces, em, sabemos que en sí un sistema económico no opera en el vacío en sí, solo requiere normas sobre propiedad, contratos, competencia, inversión, regulación financiera y protección al consumidor. Sin estas reglas en sí, el mercado sería un espacio de incertidumbre e inseguridad jurídica. Y el derecho económico surge precisamente como respuesta a la necesidad de, ¿cómo podemos decirlo? Ay, pues Em, pues, de la necesidad, pues, de ordenar lo que es la actividad económica. Dentro de este mismo marco, nos garantiza también tanto la eficiencia productiva como la equidad social. No se limita o permite la actividad económica en sí, sino que interviene para corregir las fallas del mercado y evitar monopolios y proteger los sectores vulnerables. ¿Cómo podemos decir que anteriormente teníamos monopolios que no son permitidos dentro de la ley en nuestro país? Simplemente con la navegación telefónica. Anteriormente, una de las empresas más destacadas en telefonía, que era en este caso Telmex, no tenía una competencia regulada. ¿Por qué? Porque eran los únicos en el mercado que ofrecían sistemas de comunicación como internet, telefonía, y otro tipo de redes. Esto, pues, principalmente es inconstitucional. Entonces, se empezaron a dar ciertas cuestiones ahí que empezaron a objetivizar ah, por otras telefonías, o sea, empezaron a integrar otras telefonías a partir de que se empezó a hacer una premuta en todo esto. Oye, ¿por qué si se supone que esto es inconstitucional, tú me estás dando una idea o me estás dando un intervalo de que pues solamente tú puedes estar utilizando este producto y puedes estar comercializando con él? Entonces ahí se empezaron problemas de esta índole que pues eh, para empezar no se pueden hacer de esta manera y secundariamente, pues como les digo, es un método inconstitucional tener un monopolio. Sin embargo, ciertas pautas, como lo dicen, lagunas jurídicas, dieron entrada a esto. Eh, También los altos mandos, el poder político que estaba muy intervenido en ese entonces por ciertos factores, hicieron posible esto. ¿Por qué? Porque los permisos y demás que necesitaba esta empresa, pues para tener lo que era este tipo de actitudes, se dieron por este tipo de premisas. Entonces, a partir de cierto punto, simplemente comenzaron a haber ciertas regulaciones en este tipo de cuestiones que les comento. Y pues en México, el artículo 25 constitucional nos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Esto significa que la economía no es completamente libre ni completamente planificada. Se encuentra estructurada bajo un modelo mixto donde conviven lo que vienen siendo iniciativa privada y regulación estatal. Y quiere decir esto que van de la mano mucho los acuerdos de las iniciativas privadas y también los acuerdos de las iniciativas públicas. Empresas que ayudan a la comunidad, como CFE y demás, están reguladas por este tipo de cosas. Pero así como CFE, agua y drenaje, gas natural y demás empresas, eh, muchas de estas empresas
también están instituidas en esta. Entonces ahí entra el conflicto de por qué, si eres una regulación, ya sea público o privada, entras en esta cuestión. Bueno, el hecho del por qué entrar en esta cuestión, ya sea público o privada, es por el mero hecho de que tienes que ser regulado, pues, constitucionalmente, primeramente que nada. Y secundariamente, no puedes estar sin regulaciones en cuanto a la cuestión jurídica. Entonces ahí se daba un contexto que pues sí era bueno porque pues estaba regulado, pero no bien estipulado. Actualmente ya, todos esos tipos de contextualizaciones se tratan de evitar o se tratan de eliminar para que no se tengan o no se vuelvan a resolver este tipo de conflictos que se, pues anteriormente se daban de una manera muy habitualmente. Eh, Pues podemos decir también que desde una perspectiva teórica jurídica, el análisis de los sistemas económicos nos permite comprender cómo cada modelo, ya sea capitalista, socialista o mixto, nos genera un diseño normativo específico. El derecho no es neutral y responde al modelo económico que el Estado adopta. También por ello, el estudio del derecho en todo esto, específicamente el derecho económico, nos exige comprender primero qué es un sistema económico y cuáles son sus fundamentos estructurales, que es un sistema económico. Es la siguiente pregunta que vamos a tocar. Un sistema económico en sí puede definirse como el conjunto organizacional de normas institucionales y relacionadas socialmente, mediante el cual una sociedad decide cómo producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Eh, Podemos decir que estas normativas, para simplificando la vida, están hechas a través de un conjunto de leyes y se dan mediante una decisión de cómo se pueden distribuir los bienes en esto para que nadie tenga, como les digo, un aprovechamiento total de estos y que sea una competencia uniforme. No se trata únicamente pues de un sistema financiero comercial, es un modelo estructural de distribuir y consumir bienes y servicios. ¿Por qué digo esto? Porque las cuestiones asignadas en todo esto de recursos y demás nos dan qué papel desempeñan el Estado y la economía. Como sabemos, todo sistema económico responde a tres preguntas fundamentales: ¿qué producir, cómo producir y para qué producir? En qué producir podemos decir que es decir qué bienes y servicios serán prioritarios en la sociedad. No sé, agua, luz. Actualmente Internet también podemos decir que es un sistema prioritario, no por decisión propia, por decisión cambiante de la sociedad, de que pues actualmente ya en todos los trabajos, en todas las escuelas, bueno, no en todas las escuelas, pero sí en muchos, la mayoría de trabajos y demás, se necesita para estar ejecutando ciertas acciones, subiendo archivos, enviando cotizaciones, haciendo movimientos en plataformas y demás. Eh, ¿Cómo producirlos? ¿Con qué tecnología, bajo qué régimen de propiedad y con qué nivel de intervención estatal se van a hacer? Esto es muy importante porque para quién producir, cómo se distribuirán los bienes y bajo qué criterios, el mercado, la necesidad social, la planificación estatal, pues son muy importantes. Y este, la pregunta final es, ¿para qué producir? ¿Cómo se distribuirán los bienes y bajo qué criterios? Las respuestas también a estas preguntas definen la orientación ideológica y jurídica de cada modelo económico, ya sea lo que les dije, o sea, los tres modelos tocados anteriormente. ¿Para qué se tiene que vincular o se tiene que estipular qué tipo de modelo se utiliza en todo esto? Pues bueno, el tipo de modelo que pues se utiliza o se trata de hacer en ese tipo de contextos, este, se se trata de tener siempre muy bien fijado o, este, o muy bien, estipulado para no tener ciertos criterios que transgredan, este, pues, ciertas cuestiones. En el caso de México, la Constitución configura un sistema de economía mixta. Esto significa que existe la propiedad privada y la intervención del Estado. El Estado del mercado opera como mecanismo principal de asignación de recursos,
pero el Estado nos interviene que regula sectores estratégicos, garantiza competencia y promover el desarrollo incluyente. Este equilibrio pues nos busca organizar dos objetivos que históricamente han estado en tensión, que es la eficiencia económica y la justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Em, la justicia social, podremos decir, es cuando un conjunto de cuestiones se tienen que intervenir o se tienen que hacer pactadas para que la sociedad florezca continuamente. ¿Por qué? Porque, por un lado, nos da que la cuestión libre te da una iniciativa privada y por otro lado, los límites jurídicos están para evitar abusos y desigualdades externas. Como les comentaba, los monopolios aquí en México pues no son legales. Sin embargo, por cuestiones o azares del destino, el monopolio, la cuestión que les comentaba, se dio a cabo o se llevó a cabo por muchos años por distintas razones. ¿Fue bueno? Por supuestamente que no. Tal vez fue bueno para ciertas economías, se produjo trabajo, se hizo ciertas cuestiones tecnológicas, se comenzaron nuevos inicios y demás, pero por otro lado, hablando de una cuestión de justicia, no daba entrada a más, eh, pues, podríamos decirlo, em, competencias sanas. Entonces, la competencia sana en las regulaciones jurídicas es muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente el tener una competencia sana quiere decir que tienes una salud económica viable. Esto lo hacen simplemente o se hace simplemente para no tener estas cuestiones de que se le está dando prioridad a ciertos sectores y a otros no. Entonces, en este caso, lo que se estipulaba o lo que se pactaba era que se quería dar o se hacía este, este margen a través de estas cuestiones. Entonces, pues sí es muy importante este, tener en cuenta o tomar en cuenta que pues se trató de alegar este tipo de situaciones. Em, en consecuencia de todo esto, el sistema económico no es solo una realidad económica, sino una construcción jurídica que nos respalda por normas constitucionales, leyes reglamentarias, instituciones públicas, como les comento. Cuando tenemos algún altercado de ciertas índoles, podemos acudir ante las autoridades para hacer validaciones a través de ciertos criterios y demás, y pues poder hacer atenuaciones y esto. Y pasamos al siguiente tema, que son los tipos principales de sistemas económicos. Como les comenté, los tipos principales de sistemas económicos se dividen en tres, que son la clasificación de los sistemas económicos, que nos permite comprender cómo se organiza el poder económico dentro de una sociedad y qué papel desempeña el Estado. En la actividad productiva, tradicionalmente, la doctrina se identifica por lo que son tres grandes modelos que les comentaba, el capitalismo, el socialismo y los sistemas mixtos. Cada uno responde a una concepción distinta sobre esta propiedad, mercado y distribución de la riqueza. Eh, el capitalismo se caracteriza muchas veces por la propiedad privada de los medios. ¿Qué quiere decir esto? La producción en sí, pues este modelo como tal, te da que el mercado nos opera como un mecanismo principal de asignación de recursos mediante la ley de la oferta y la demanda y el Estado interviene de una forma limitada garantizando derechos de propiedad, seguridad pública y cumplimiento contractual. Países como Estados Unidos nos representan históricamente en este modelo y durante el dinamismo empresarial te dio una competencia que son motores de crecimiento económico. Sin embargo, como sabemos, no todo es perfecto. Así que el capitalismo puro ha demostrado limitaciones estructurales y la concentración de capital te da la formación de monopolios y las crisis cíclicas que han generado necesidad de regulación. De ahí que inclusive las economías capitalistas se han fortalecido el derecho a la competencia, la protección al consumidor y la regulación financiera. ¿Por qué?
porque como luego dicen, este, centralizar lo que viene siendo tu economía, o como lo dicen, poner la canasta de huevos en una sola, te va a dar problemas futuramente porque, pues, no sabes si divides eso, o sea, por ejemplo, un ejemplo, si divides los huevos, tal vez tengan más oportunidad de tener, la ampliación o la cuestión de tener más, eh, arranque en el margen del mercado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que muchas veces podemos estipular que pues simplemente son cuestiones así muy básicas, podemos decir que el capitalismo es un buen tipo de cuestión, pero no es algo viable a largo plazo, porque como les digo, los monopolios se crean y cuando los monopolios se crean, es obvio que se va a crear ciertas cuestiones que pues no van a ser fluctuantes para, para los sistemas económicos. Después se dan que por otro lado está el socialismo. Proponen la propiedad colectiva estatal de los medios de producción y en este sistema Estado nos planifica en sí que eh, centralmente la actividad económica está definiendo metas productivas, asignación de recursos y distribución de bienes. O sea que se distribuir los bienes como tal de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, y estas cuestiones o estas ganancias van para tal rumbo y vamos a estar prosperando de esta manera. Em, la lógica, pues, no es la ganancia individual, sino la satisfacción de necesidades sociales, o sea, que todos estén contentos porque todos ganan lo mismo. Y en sí, un ejemplo claro de esto es Cuba, porque ha sido un ejemplo paradigmático, que pues aunque las reformas han instruido ciertos elementos de mercado, no podemos decir que tienen una economía fluctuante. O sea, tal vez ellos tengan muy buenos sistemas en ciertas cosas, pero su economía se basa pues simplemente en estar circulando bajo la misma isla. O sea, saben mucho de aquí que pues Cuba está muy restringido en ciertos aspectos y la gente en todos los rubros, pues ya seas doctor, ya seas camarero, ya seas mesero, o sea, lo que vayas a hacer en sí, todos ganan lo mismo, que no es malo, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se quejan es, ¿cómo va a ganar lo mismo? No sé, un ejemplo, un doctor que estudió 15 años, 16 años o lo que quieran, una especialidad a un una persona que no tiene estudios y que simplemente tiene una manera de transversar diferente. Entonces ahí se van mucho las desigualdades, que yo digo que pues está bien relativamente, pero no está muy bien situado, que digamos, ¿por qué? Porque trae ese tipo de conflictos. Eh, el modelo pues busca eliminar desigualdades estructurales, pero enfrenta retos relacionados con lo que viene siendo la eficiencia productiva, incentivos económicos y competitividad internacional. La planificación centralizada puede generar rapidez y falta de innovación si no se adapta a dinámicas globales, que es lo que pasa con Cuba. O sea, ellos no están adoptando dinámicas globales y esto los está haciendo perder en el mercado económico. Tal vez puedan tener prosperidad en ciertos aspectos internos, pero a nivel internacional, pues sabemos que está muy por detrás de las ganancias de muchos. Y esto marca una pauta buena y mala. ¿Por qué? Porque estás teniendo una fluctuación buena dentro de tus estándares, pero mala a nivel internacional. Entonces ahí entran ciertas cuestiones que pues van mucho de la mano del mercado internacional. Y finalmente, los sistemas mixtos combinan elementos de mercado con intervención estatal estratégica y este modelo nos reconoce que el mercado es eficiente en la asignación de recursos, pero también que existen fallas que requieren regulación. En México se inscribe dentro de esta categoría y existe la libertad empresarial, pero el Estado conserva áreas estratégicas y regula sectores claves para garantizar equidad, estabilidad y demás. En América Latina, como tal, la mayoría de países han adoptado sistemas mixtos que pues nos dan lo que es un equilibrio y que pues adaptar políticas públicas a contextos históricos y culturales específicos nos ha integrado mecanismos de mercado con políticas redistribuidas. O sea, eh, el mercado se cambió
para tener una mejor fluctuación y que comprender estos modelos no es solo un ejercicio teórico abstracto como cual, este, sino que pues cada sistema económico produce un diseño jurídico particular que pues no determina el alcance del derecho económico y una intervención estatal de la vida productiva. El derecho económico también podemos decir que en la siguiente vamos a poner la definición y su función, que pues es la rama del derecho público que regula las relaciones económicas y su función principal es ordenar jurídicamente la actividad económica para garantizar lo que viene siendo estabilidad, competencia y desarrollo sostenible. No se limita a permitir el funcionamiento del mercado, por el contrario, diseña las reglas bajo las cuales el mercado opera, regula la competencia, supervisa sectores estratégicos, establece políticas fiscales y promueve mecanismos de sectores estratégicos. Este, en México, pues el derecho económico se encuentra principalmente en los artículos 25, 26 y 28 y nos dan que estos preceptos establecen la rectoría del Estado del Desarrollo Nacional, la planeación democrática y la prohibición de monopolios, que de esta manera la Constitución no solo reconoce la libertad económica, sino que condiciona el interés social. También un ejemplo de concreto es la Ley Federal de Competencia Económica, cuyo objetivo es prevenir, sancionar prácticas monopólicas a través de la Comisión Federal de Competencia Económicas, la COFECE, y el Estado protege lo que es la concurrencia y evita concentraciones indebidas de mercado que afecten a consumidores pequeñas o grandes empresas. Y otra función esencial del derecho económico es la protección del consumidor. Las relaciones del mercado suelen presentar asimetrías de información y poder económico. El orden jurídico interviene que para equilibrar estas relaciones, garantizando transparencia, seguridad y equidad continua. Contractual. Asimismo, el derecho económico promueve el desarrollo sostenible, incorporando criterios ambientales y sociales de la regulación productiva. En ese contexto globalizado, no basta con crecer económicamente y es necesario hacerlo respetando derechos humanos y preservando recursos naturales. ¿Por qué estos preceptos son muy importantes? Porque anteriormente se tenía una desmedición de cómo se usaban o cómo se centralizaban este tipo de recursos y nos trajo consecuencias ecológicas muy fuertes. Actualmente aún muchas veces sufrimos con esas consecuencias ecológicas. Sin embargo, se ha tratado de dar una pauta o eliminación de esto. ¿Por qué? Porque pues lo que quiere hacer este tipo de cuestiones económicas es traer a la alza ciertos sectores y bajar, por ejemplo, consecuencias ecológicas, malversación de fondos, eh, fluctuaciones en el mercado muy altas, pero pues obviamente no se ha logrado establecer a un 100%. Esto pues nos ayuda y nos beneficia en un impacto económico muy grande, pero también podemos decir que actualmente tenemos una recesión del mercado porque pues no están obteniendo las ganancias que se quieren obtener a través de ciertos productos. Otro impacto pues es al mercado basado en, en, en cuestiones más, pues se podría decir pequeños, o sea, microempresarios o cosas por el estilo, y que con esto, este, a toda esta índole, por así decirlo, te da una cuestión de intervalos económicos muy grandes. Vamos con la interacción entre sistemas económicos y el derecho. La relación que se tiene entre estos sistemas económicos y derecho no es estática como tal, ni unilateral. Se trata de una interacción bidireccional y dinámica, que pues sabemos que el modelo económico adoptado por un Estado determina el tipo de regulaciones jurídicas que se desarrollan, pero al mismo tiempo el derecho nos moldea y transforma la estructura económica. No existe una economía sin reglas ni reglas neutras frente a la economía. Es una economía de mercado y el derecho garantiza la propiedad privada, la libertad contractual y la seguridad jurídica. El sistema jurídico nos protege la iniciativa privada, que nos regula la competencia y establece mecanismos para resolver controversias comerciales. Si un marco normativo sólido nos da que el mercado no podría operar con confianza en estabilidad, y la certeza jurídica es una condición indispensable para la inversión y el crecimiento económico. También, pues podemos decir que la economía debe de ser planificada.
y que al contrario de lo que es el derecho, organiza la producción estatal y define las funciones públicas de cada sector productivo. El orden jurídico no solo regula lo que son intercambios, ¿cómo podemos? Este, mm, no solo regula lo que es, pues, el mercado en sí, sino que nos da o nos corrige todos sus fallos. Existen fenómenos como los monopolios, extremi extrema na ay, me trabé, externalidades negativas y crisis financieras o desigualdad distribuida que requieren intervención normativa. Es aquí donde el derecho económico nos cumple una función correctiva, estableciendo límites a la libertad. También sabemos que México es un sistema mixto y nos ofrece un ejemplo claro de esta interacción compleja. Tras la apertura comercial y la firma el Telecán, hoy Temec, nos da que el derecho mexicano tuvo una reforma para adaptarse a los nuevos estándares internacionales y que su competencia con el comercio exterior te da una inversión extranjera y solución de controversias y el modelo económico te da un impulso de transformaciones jurídicas profundas. Y también en todo esto, también te da que el fenómeno inverso te da reformas constitucionales y legales. Modificaron el modelo económico como tal y la reforma energética de 2013, por ejemplo, y te dio una transformación al régimen de propiedad y participación en sectores estratégicos, como lo es la empresa en hidrocarburos y electricidad. Los casos prácticos relevantes de México, que te da uno de los sectores más sensibles del mercado inmobiliario, la regularización de seguridad jurídica, las operaciones de compra y venta sin estructura normativa, te da el riesgo de fraudes, burbujas especulativas y conflictos patrimoniales que serían muy elevados. Entonces, con este tipo de tratados, con este tipo de cuestiones, siempre se tiene, como les digo, tienen que tener una regulación económica grande principalmente, y secundariamente, no, perdón, una regulación jurídica y una regulación económica para no tener a estos altercados o este tipo de cuestiones donde se dan o se malinforman ciertas regulaciones y se pueden dar pues ciertos aspectos de fraude o demás. Y en el ámbito de protección al consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor nos da la actuación de la Profeco. La Profeco sabemos que defiende simplemente cuando uno va y no se le hace eh, un cobro adecuado o indicado en lo que viene siendo la contratación de servicio y demás, podemos intervenir con la Profeco, que es la que nos apoya a dar la regulación a todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, también podemos decir que este tipo de regulaciones muchas veces es emitido o figurado a través este, de, de ciertas, una disculpa, tuve que intervenir en el audio. Otro ejemplo pragmático en todo esto es la reforma energética de 2013. Como les comentaba, este proceso abrió parcialmente el sector energético de la inversión privada, manteniendo el Estado como rector estratégico. Se modificaron disposiciones constitucionales y que se crearon leyes secundarias que definieron la participación de hidrocarburos y demás. Y como último tema en todo esto tenemos retos contemporáneos del derecho económico.
Los retos contemporáneos que actualmente tenemos del derecho económico son este, la globalización, la economía digital, que pues actualmente en la globalización en México participa activamente en el TEMEC, TMS, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y lo que implica asumir compromisos internacionales en esta materia de comercio nos da que te dan inversión y solución de controversias. Estas obligaciones nos limitan en cierta medida la soberanía regulatoria del Estado, pero al mismo tiempo nos generan estabilidad y confianza para la inversión extranjera. Y otro desafío relevante en todo esto es la economía digital, que las plataformas tecnológicas en sí te dan que pues el comercio electrónico, las criptomonedas plantean interrogantes regulatorias complejas, como grabar operaciones digitales transfronterizas, cómo proteger datos personales, cómo evitar prácticas monopólicas en mercados dominados por gigantes tecnológicos, y que asimismo la protección de datos personales se ha convertido en una dimensión esencial de la regulación económica. La justicia social nos construye otro eje central que te da economías en el mercado de crecimiento. No siempre implican una distribución equitativa, como sabemos, y el derecho económico debe de diseñarse mecanismos que reduzcan desigualdades sin frenar la competitividad y programas sociales, que pues actualmente eh, dan de desafío mantener el equilibrio entre libertad económica y control estatal. Y los sistemas económicos, finalizando ya todo esto, estructura la organización productiva de una sociedad, pero que en el derecho económico, el que otorga orden, límites y coherencia institucional deben de ser con reglas claras y el mercado pierde estabilidad sin dinamismo económico. Asimismo, el derecho pierde eficacia práctica y México representa un sistema mixto en constante evolución que no solamente se queda estancado en un solo recurso. O sea, como sabemos, nuestros tipos de recursos cambian a través de los diferentes décadas. O sea, si nos vamos anteriormente a la década de los 60 no tenemos las más inversiones o los mismos tratados que actualmente o anteriormente se tenían. Anteriormente se limitaban ciertos factores y como les digo, hubo alguna vez algún monopolio dentro de México que hizo que fluctuara el mercado y cambiara la reglamentación que pues actualmente se tiene. Y con esto concluimos lo que es el tema del derecho económico. Muchas gracias por estar presentes en esta clase. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.